Saludos, sean todos y todas bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Universal Math. En esta ocasión estaré realizando un circuito en serie RLC. Pero, ¿qué es un circuito en serie RLC? Es aquel que consta de resistencia, inductancia y un capacitor. Este ejercicio lo realizaré sabiendo que la carga instantánea está dada mediante la ecuación diferencial que nos dice que la inductancia por la segunda derivada respecto al tiempo más la resistencia por la primera derivada de la carga respecto al tiempo más 1 partido de la capacitancia por la carga respecto al tiempo es igual al voltaje de entrada, lo cual nos da como resultado de datos que la inductancia es igual a 1 Henrios, la resistencia es igual a 20 ohmios, la capacitancia es igual a 0.005 faradios, el voltaje de entrada es igual en esta ocasión a 150 voltios, así como también nos dan una de las condiciones iniciales. Una de las condiciones iniciales nos dice que la carga, el valor de 0 es igual a 0, por lo que a través de esta podemos obtener que la segunda condición inicial sería que la derivada de la carga respecto al tiempo, el valor de 0, sería entonces Q' de 0 sería también 0, que sería la corriente en 0. Entonces, sustituyendo estos valores en la ecuación diferencial nos quedaría de la siguiente manera: la segunda derivada de la carga respecto al tiempo más 20, que es el valor de la resistencia, por la primera derivada respecto al tiempo más 1 entre la resistencia, entre la capacitancia dada, que es 0.005, por Q de T es igual a 150, que es el voltaje de entrada. Para realizar de manera más sencilla dicha ecuación diferencial dada, podemos hacer la división entre estos dos, lo cual quedaría 1 dividido entre 0.005, nos da como resultado 200. Procederemos a hacer la equivalencia, que es sustituir este valor. Entonces, Q, por la carga, la derivada de la carga respecto al tiempo, la segunda derivada de la carga respecto al tiempo, más 20 por la primera derivada respecto al tiempo, más 200 por la carga respecto al tiempo, es igual a 150. A dicha ecuación diferencial procederemos a introducir la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación, lo cual nos quedará de la siguiente manera: la transformada de Laplace de la segunda derivada más la 20 por la transformada de Laplace de la primera derivada más 200 por la transformada de Laplace de Q es igual a la transformada de Laplace de la constante, que en este caso es 150. Procederemos a hacer sustituciones sabiendo que la transformada de la segunda derivada es igual en el espacio S, es igual a S cuadrado por Q de S menos S Q de 0 menos Q' de 0. Eso más 20 por la transformada de Laplace de la primera derivada, lo cual es S Q de S menos Q de 0 más 200 por la transformada de Q, lo cual nos da resultado Q de S. Eso igual a la transformada de la constante, que en este caso la transformada de una constante es la constante entre S. Quedaría así. Procederemos a ver nuevamente aquí y podemos observar en los datos que tanto la carga evaluada en 0 como la derivada de la carga son 0. Entonces aquí podemos ver que esto se nos hace 0, esto aquí también y aquí también. Entonces esta ecuación quedará de la siguiente manera: S cuadrada
Q de S más 20 S Q de S más 200 Q de S igual a 150 sobre S. Podemos ver que en cada uno de los términos tenemos a Q de S, lo cual procederemos a hacer sacar el factor común Q de S, lo cual quedaría la ecuación de la siguiente manera: Q de S será igual a S por S cuadrado más 20S más 200. Eso será igual a 150. Entonces procedemos con esta ecuación a despejar a Q de S, lo cual nos quedará de la siguiente manera: Q de S será igual a 150 sobre S, que multiplica a S cuadrado más 20S más 200. A esta ecuación le introduciremos la transformada inversa, lo cual nos quedará de la siguiente manera: la transformada inversa de Q de S será igual a la transformada de toda esta expresión del otro lado de la igualdad, que nos quedará 150 sobre S cuadrado más 20S más 200. Entonces, como vemos, esta expresión de acá, S cuadrado más 20S más 200, dentro de los reales no es posible hacer la factorización. Vamos a comprobar, debido a que el discriminante B cuadrado menos 4 veces A por C nos lo confirma, donde B, esto de acá, si es menor que 0, no se puede factorizar. Entonces, tenemos aquí a B, que es 20, sería 20 al cuadrado, que serían 400, menos 4 veces A por C, pero A es 1 y B y C es 200, entonces sería 4 por 200, lo que nos quedaría 400 menos 800, que da como resultado menos 400, lo cual nos indica que no es factorizable dentro de los reales. Entonces procedemos a esta expresión de acá, introducirlas en fracciones parciales, lo cual nos quedará de la siguiente manera, debido a que tenemos un término lineal y uno cuadrático. Nos quedará A sobre S más BS más C sobre esta expresión de acá, S cuadrado más 20S más 200. Procederemos a hacer la multiplicación en cruz para luego tener una expresión donde podamos conseguir los valores. Entonces quedará de la siguiente manera: A, que multiplica a S cuadrado más 20S más 200, eso más la multiplicación de S por BS más C, eso será igual a 150. De donde, simplificando, tenemos que A por S cuadrado será AS cuadrado más 20AS más 200A más este término por esto, S cuadrado B más S C igual a 150. Procederemos a hacer la distribución, a hacer la igualdad de ambos lados, donde vemos que aquí tenemos un término cuadrático. Vamos a hacer primero No lo cortes.
Procederemos a hacer ahora la agrupación de los términos cuadráticos, lineáticos y la constante. Entonces, en este caso tenemos AS cuadrado con SB. S cuadrado B. Entonces, quedaría A más B, eso por S cuadrado, más los términos lineales que son 20AS con SC. Entonces quedaría 20A más C multiplicado por S más este término de acá, 200. A igual a 150. Entonces procederemos a igualar los términos de ambos lados de la igualdad con su respectivo exponente, donde vemos que no hay término del otro lado de la igualdad elevado al cuadrado, por lo que A más B será igual a 0. 20A más C tampoco tiene del otro lado de la igualdad término, por lo que será igual a 20A más C será igual a 0 y 200A igual a la constante. Vemos acá y vamos a resolver cada una de estas ecuaciones, por lo que A en este caso tendrá el valor de A será igual a 15 sobre 20, simplificando tenemos que A será igual a 3 cuartos. Verificando acá la primera ecuación, tenemos que A más B es igual a 0, por lo que A será igual a menos B. Entonces B tendrá un valor de menos 3 cuartos. Procedemos a sustituir la ecuación donde se encuentra C. Ya obtenido el valor de A, lo cual nos dará que C será igual a menos 20A. Sustituyendo el valor de A en la ecuación nos quedará que 20 será igual a C será igual a 20 por 3 cuartos, lo cual simplificando nos quedaría a menos 20A, por lo cual simplificando nos quedaría que sería igual aquí. Entonces sería menos 5 por 3, sería C, sería igual a menos 15. Una vez obtenidos los valores, A igual a 3 cuartos, B menos 3 cuartos y C menos 15, procederemos a hacer la sustitución, lo cual nos quedará la transformada inversa de QDS será igual a la transformada inversa de toda esta expresión de acá. Sustituimos A es 3 cuartos sobre S más, pero con este menos de acá de B, entonces quedará menos 3 cuartos por S sobre S cuadrado más 20S más 200. Lo mismo sucede acá con el más C y con el negativo que nos dio el valor, convierte el negativo, entonces sería menos 15 sobre S cuadrado más 20S más 200. Como le explicaba ahorita, esta expresión de acá dentro de los reales no es posible factorizarla, por lo que más adelante estaremos aplicando el teorema de la traslación, por lo que nos es conveniente hacer este trinomio de la siguiente manera, que S cuadrado más 20S más 200 será igual a S más 10, todo eso al cuadrado, más 100. ¿Por qué más 100? Debido a que si podemos hacer esta expresión, desarrollarla, tendremos que la primera al cuadrado, que sería S cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda, que sería 20S,
más la segunda al cuadrado, que serían 100. Con estos 100 de acá nos devolvería la expresión inicial, que sería s cuadrado más 20s más 200. Entonces procederemos a hacer la sustitución. Entonces nos quedaría que la transformada inversa de q de s será igual a la transformada inversa. Podemos hacer la distribución, por lo que nos quedará que 3/4 de la transformada inversa de 1 sobre s sería menos la transformada inversa de sería menos 3/4 la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 200 más 20s más 200. Eso menos 15 transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 20s más 200. Por lo que procederemos a hacer la sustitución antes dicha, donde nos quedaría de la siguiente manera: la transformada inversa de q de s será igual a 3/4 de la transformada inversa, que esta, si se pueden apreciar, sería 1, pero la vamos a dejar expresada todavía. Sería 1 sobre s menos 3/4 de la transformada inversa de esta expresión de acá, pero recuerden, vamos a sustituirla por s más 10 al cuadrado más, también vamos para más adelante veremos que ciertas expresiones, para hacerla coincidir, el 100 reescribiremos como 10 al cuadrado. Entonces menos 15 la transformada inversa de 1 sobre s más 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. Tenemos una expresión que nos dice que la transformada inversa de s sobre s cuadrado más k cuadrado es igual al coseno de k por t. Y tenemos otra que nos dice que la transformada inversa de k sobre s cuadrado más k cuadrado es igual al seno de t de k por t. Por lo que si podemos hacer la comparación de esta expresión de acá, esta expresión con esta de acá, podemos ver que s sobre s más 10 elevado al cuadrado más 10 al cuadrado es idéntica a esta, pero vemos que s en realidad es s más 10, por lo que aquí en el numerador nos faltaría el más 10. Procederemos a utilizar algunos artificios matemáticos para llegar a esa expresión. Procedemos a utilizar los artificios matemáticos, lo cual nos quedará de la siguiente manera: la transformada inversa de q de s será igual a 3/4 de la transformada inversa de 1 sobre s. Pero dijimos anteriormente que la transformada inversa de 1 sobre s es 1, pero la dejaremos expresada por el momento. Menos 3/4. Aquí veíamos que s era igual, estaba la transformada de s sobre s más 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. Entonces procedimos a utilizar
como S es igual a S más 10, procedimos a sumar y a restar 10 para que la ecuación esté de manera igual para poder aplicar la transformada inversa que nos dé el coseno de K por T. Lo cual, en este caso, podremos distribuir que menos 3 cuartos por la transformada inversa de S más 10 sobre S más 10, todo esto al cuadrado, más 10 al cuadrado. Podemos sacar el menos 10 y multiplicarlo por menos 3 cuartos y por su respectiva inversa. Entonces sería más 30 cuartos de la transformada inversa de 1 sobre S más 10 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 15 por la transformada inversa de 1 sobre S más 10, todo eso al cuadrado, más 10 al cuadrado. Como vemos que aquí son términos semejantes, procederemos a hacer la suma de estas, lo cual quedaría que como 30 menos 15 sobre 4 es igual a 1, entonces sería menos 30 sobre 4, menos 34. Entonces nos quedaría la transformada inversa de Q de S igual a 3 cuartos de la transformada inversa de 1 sobre S menos 3 cuartos de la transformada inversa de S más 10 sobre S más 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. Aquí dijimos que esto es menos 30 cuartos de la transformada inversa de 1 sobre S más 10, todo eso al cuadrado más 10 al cuadrado. Podemos identificar que tanto esta expresión la podemos comparar con esta de acá y nos da que sería igual al coseno de K por T. Sin embargo, en esta otra expresión de acá nos faltaría K, que K es 10. Entonces procederemos a multiplicar por 10 y a dividir por 10 para mantener la igualdad, lo cual nos quedaría 10 y aquí 40. Entonces procederemos a inmediatamente hacer la simplificación, que nos quedaría menos 3 cuartos. Entonces procederemos a aplicar las inversas, lo cual nos quedará en la carga en función del tiempo. Q de T será igual a 3 cuartos menos, tenemos acá menos 3 cuartos de S más 10 entre S más 10 a la 2. Podemos meterlo acá, hacerla unificando con obviamente el teorema de traslación, que nos dice que E a la AT, pero A es igual a menos 10. Entonces menos 10T, eso por el coseno de K por T. En este caso, coseno de 10T menos 3 cuartos de esta expresión de acá es igual al seno de K, seno de 10T, todo eso por Euler a la menos 10T. Entonces aquí hemos casi finalizado, lo cual tenemos
aquí la carga. Si fijamos en el inicio del ejercicio, la carga, la derivada de la carga es igual a la corriente, por lo cual procederemos a derivar dicha expresión para que nos dé la carga, será la corriente, lo cual nos da como resultado que serían 30 cuartos de Euler a la menos 10t por el coseno de 10t menos 10 seno de 10t, eso multiplicado por menos 3 cuartos de Euler a la menos 10t más 30 cuartos de Euler a la menos 10t por el seno de 10t más 10 veces el coseno de 10t por menos 3 cuartos de Euler a la menos 10t.